Ha llegado el momento de descubrir qué hay detrás de ese bloqueo, qué hay detrás de esa creencia limitante que te impide avanzar. Y esto puede ser en la relación de pareja, puede ser en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo. Pero la pregunta clave siempre va a ser, ¿es este bloqueo consciente, inconsciente o tiene algo que ver con la lealtad familiar, la lealtad de clan? Y para entenderlo, vamos a mirar la tríada astrológica. Y sí, sé que en la astrología hay muchas cosas a considerar. Y te voy a dar un ejemplo. Existen 12 signos zodiacales. Y en esos 12 signos puede estar tu sol. Y existen también 12 casas astrológicas que representan diferentes áreas de tu vida. Además, el Sol, la Luna y Quirón pueden interactuar con otros planetas en aspectos que pueden ser tensos, armónicos o disruptivos. Pero aquí entre nos, escúchame, la triada es el secreto. Y lo que vas a escuchar en este video es realmente oro puro, porque la triada astrológica es la llave de tus creencias. Abajo, aquí, tienes un enlace directo a mi WhatsApp personal. Así que cuando termines de ver este video, escríbeme y dime qué punto de la triada, el Sol, la Luna o Quirón, sientes que necesitas trabajar más. Y cuando me escribas, dime qué has sentido al responder las preguntas de este video y del PDF. Usa la palabra triada para que yo sepa de dónde vienes, si vienes de este curso. Mira, la triada astrológica define cómo percibes la vida. Y tal como esté el Sol, la Luna y Quirón en tu carta natal, así fue tu percepción de los primeros años de tu infancia. Y ahí es donde moldeaste creencias basadas en lo que para ti era una verdad, la verdad. Y es normal que te preguntes, bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Y como te mencioné en el primer video, esto no se trata de culpar a mamá, de culpar a papá o siquiera al clan familiar, sino de asumir tu responsabilidad. Porque déjame decirte, si cuando eras niño tus padres o tus ancestros cometieron errores, eso fue cosa de ellos. Pero si hoy tienes 30 años, 40 años o 50 años y sigues creyendo que lo que te pasa hoy es por culpa de ellos, papá, mamá, entonces ese problema ya es tuyo y no de ellos, solamente tuyo. Por eso te invito a mirar el pasado con objetividad y a profundizar en la tríada astrológica para dar el siguiente paso en tu vida, en tu evolución. Y ya sabes que yo te veo, así que ¿estás listo? Levántame el dedito. ¿Estás listo para que empecemos? Recuerda muy bien. Vamos con toda, ¿ok? La triada astrológica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me imagino que ya tienes la carta natal en tus manos. Así que vamos a revisar qué es lo que se ve en una carta natal. ¿Cómo me puedo yo orientar? Entonces, esta es una carta natal. Y yo, cuando nazco, estoy aquí en el centro. Aquí. Y esto son todos los demás planetas en el momento en el que yo nací. ¿Eso de qué depende? Es como un GPS. Depende de la longitud, de la latitud, de la hora en que tú naces. Y de esta forma los planetas. Si yo nazco aquí, todo lo que se encuentre por encima de esta raya era la posición de los planetas en mi cabeza cuando yo miraba al cielo, bien sea de día o bien sea de noche. Y todo lo que estaba por debajo de esta línea es lo que está por debajo de la Tierra, al otro lado. O sea que esta es la línea del horizonte. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. Hay un punto muy importante en la carta natal que se llama el ascendente. ¿Qué es este? Este que tú ves aquí. Y por cierto, ya de entrada te doy un consejo. Cuando mires un horóscopo, es importante que mires el horóscopo de tu signo, en este caso Libra,
y que también mires el horóscopo de tu ascendente, porque de ahí es que nosotros, los astrólogos, calculamos las proyecciones. Lo otro que puedes ver en una carta natal son las casas. Mira, de hecho aquí están numeradas. La casa 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Existen 12 casas y cada una de ellas es un área de tu vida. ¿Ok? Perfecto. Esto te los voy a ir nombrando en orden para que sepas qué planetas son. Aquí, con los cuernitos, estamos hablando de Mercurio, estamos hablando de Urano, hablando de Marte, hablando de Neptuno. Estos son los nodos lunares, el nodo sur y el nodo norte. Esta figura es la luna. Esta figura es Quirón. Como ya te decía, el nodo norte. Está Venus, está Júpiter, está Saturno, está Plutón y está nuestro amigo el Sol. Puntualmente, ¿qué vamos a ver en este video? La triada. El Sol, la Luna y Quirón. Puntos importantísimos. El gran secreto, la llave de tus creencias. Estas rayas que ves acá, aunque las voy a explicar más adelante, es lo que nosotros llamamos aspectos. Y recordemos que pueden haber tres tipos de aspectos: armónicos, en tensión, en conversaciones, y eso depende del aspecto y depende también de los planetas que conversan. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a seguir aquí. Los aspectos. Aspectos, como te decía, es cómo hablan los planetas entre sí. Y podemos tener aspectos armónicos, como un trígono, como un sextil, desafiantes, que pueden ser una cuadratura, una oposición, y fusión, que es ni más ni menos que una conjunción. Te lo repito. Armónicos, que hablan de una forma agradable, grados, 120 grados y 60 grados. Desafiantes, 90 grados y oposiciones, 180 grados. Y de fusión, que son las conjunciones. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Me voy a volver aquí. Mira, estas rayas rojas son oposiciones, 180 grados. Esta raya azul es un trígono. Tenemos una cuadratura, aquí 90 grados, y tenemos un sextil. Y así podemos saber cómo están conversando mis planetas dentro de mi carta. ¿Ok? Armónicos, te lo repito, trígonos, sextiles, 60 grados, perdón, 120 y 60 grados. ¿Ok? Para que lo sepas, esto va a ser muy importante. Pon mucha atención porque de ahí ya puedes saber cuáles son los aspectos de tu carta. Desafiantes, cuadraturas, 90 grados y oposición. ¿Sí? Ahí tienes que ver, por ejemplo, una oposición entre Mercurio y Saturno. ¿Ok? Y ya para terminar, lo que llamamos las conjunciones. O sea, que se fusionan. Aquí está, por ejemplo, el Sol y está Plutón. Es importante entender que todos estos ángulos, todos estos aspectos tienen unos rangos, o sea, un movimiento, que puede ser que varían desde 5 grados, 3 grados hasta 10 grados. Pero eso ya es para otra clase, para otro curso. Así que, ¿por qué la tríada astrológica? ¿Y por qué lo hablo yo como que es el gran secreto? El Sol, la Luna y Quirón, mi luz, mis emociones y mi inconsciente, y lo que yo vengo a trabajar en esta vida. Así que Sol, Luna y Quirón. Es importante que cojas tu carta natal y, ¿por qué no?, subrayes dónde está el Sol, dónde está la Luna y dónde está Quirón. De la misma forma, revisa con quién conversa estos planetas y este punto Quirón. Conversar, y puedes anotar, por ejemplo, puedo decir el Sol conversa con Saturno. ¿Es una conversación tensa? ¿Es una fusión?
es algo agradable, anótalo. ¿Con quién conversa el Sol? ¿Con quién conversa la Luna? ¿Y con quién conversa Quirón? ¿Ok? En este caso yo podría decir que el Sol está conversando con Plutón, está conversando con la Luna, que la Luna a su vez conversa con Saturno, conversa con Júpiter, conversa con Urano. ¿Mm? Importante. Y en este caso Quirón, bueno, Quirón no lo tenemos aquí en esta, a ver, te voy a mirar la siguiente. No tengo. Quirón, supongamos que Quirón era el que estaba aquí y conversa también con los planetas que tienen ángulos y anota al lado qué tipo de conversación es la que ellos tienen. ¿Qué es eso del Sol y por qué es el punto más importante de la tríada? Entonces, el Sol simboliza nuestra luz. Es como que venimos a la vida y es esa luz interna que nosotros tenemos. Mira, por eso puse aquí que es nuestra identidad y nuestra autoestima. Entonces, si la luz soy yo, como yo me considero, y esa luz tiene, por ejemplo, algo de tensión con un planeta, puede ser que esa identidad, como yo me percibo, mi nivel de autoestima, esté influenciado. Depende de cómo yo me siento, persigo el éxito. Y depende cómo yo persigo el éxito, me siento suficiente o dependiente. ¿Cómo lo sé? Si miras, y ahí te invito a que abras tu PDF, cuando hiciste tu lista del Sol y con quién conversa y anotando qué tipo de conversación es, en el PDF existen unas preguntas. Entonces, por ejemplo, si tu Sol está conversando con Mercurio, ya sabes qué pregunta hacerte. Si tu Sol conversa con Plutón, ¿qué pregunta te puedes hacer? Muy importante que entiendas que el Sol también es la figura paterna y masculina. Y esto es independiente que seas un hombre o una mujer. Al igual que es un modelo de autoridad interna. Eres un rebelde sin causa. ¿Cómo te la llevas tú con tu padre? ¿Cómo te la llevabas? ¿Cómo sentías y percibías tú el trato de él? ¿Era un trato amable, agresivo? Y revisa qué contactos tiene el Sol. O tal vez no estaba Neptuno. O tal vez no lo sentía Neptuno. O no estaba Urano, dependiendo el tipo de conversación. Y el Sol también está simbolizando nuestra capacidad para liderar y tomar decisiones. Así que imagínate si esto se viera afectado el Sol, mi luz, mi energía, mi yo, cómo impacta esa conversación que pueda tener el primer planeta de la triada. Y aparte de eso, el Sol tiene un simbolismo extraordinario. ¿Por qué? Porque aparte de eso también representa la conexión que yo tengo con el mundo exterior. Tímido, contraído, totalmente agresivo, opuesto, vengativo. ¿Cómo se refleja esa confianza en mí mismo y cómo la manifiesto yo en mi vida? Porque el Sol no deja de ser ese faro en mi vida, eso que yo estoy persiguiendo. Y por supuesto, como leíamos anteriormente y como te comentaba, como simboliza la relación con el Padre, esto tiene una conexión totalmente directa con la relación que yo tengo con la prosperidad y la abundancia. Así que revisa si el bloqueo, si el problema tiene que ver con la conexión de mi Sol. Y esto, por supuesto, afecta la capacidad que yo tenga para tomar decisiones y para asumir responsabilidades. Es importantísimo que como el Sol es tu energía vital, representa sobre todo tu yo, la energía paterna, si hay casos
donde tu padre era ausente, un poco violento, ¿cómo tú interpretaste lo que él hacía? ¿Y por qué pido yo que ahí hay que tener una visión muy madura? En muchas ocasiones he visto en cartas que los padres tratan e intentan hacer lo mejor por sus hijos. Y ese mejor puede ser una exigencia, puede ser estar todo el tiempo trabajando para brindarles la mejor de las vidas. Pero tú percibiste eso tal vez como una dureza excesiva. Puede ser que lo percibiste como algo de violencia. Puede ser que lo percibiste muy distante. Y eso se ve representado en las conexiones que tiene tu sol con los demás puntos, así como el signo y la casa. Revísalo muy, pero muy bien. ¿Qué tipos de padre, qué tipo de conexiones puedo ver yo en el sol? Puedo ver fácilmente un padre ausente que tiene mucho que ver con Urano, que tiene que ver mucho con Neptuno. Un padre exigente o autoritario que tiene que ver con Saturno, de hecho hasta con Júpiter. Y esto depende de el ángulo, depende de la conversación. También pude haber percibido un padre muy protector o por el contrario sobreprotector, como que todo el tiempo estaba encima mío. Un padre amigo, un padre ausente emocionalmente, pero muy presente físicamente. Él siempre estaba ahí, no me faltaba nada, pero expresiones de cariño muy, pero muy poco. Un padre tirano, revisemos conversaciones que tengan que ver con Marte, que tenga que ver castrador con Saturno también puede ser. Un padre que es una sombra que es una lealtad, una prácticamente yo soy mi padre y él me castra de ser alguien diferente. ¿Cómo lo sabes? Como te decía, revisa tu PDF y escribe cómo lo percibiste, cómo está ubicado tu sol y qué tipo de preguntas son las que te tienes que hacer. Te voy a dejar un tip, de hecho 3 tips de un rango de variables amplio. Pero si tu sol está en tensión, ya sabemos, cuadraturas, posiciones o conversaciones, fusiones que muchas veces son complejas, por ejemplo Sol-Plutón, esto podría reflejar una relación muy desafiante con el padre, lo cual ya sabemos cómo repercute en mi confianza, repercute en muchas áreas. Si tienes dudas, revisa el PDF que ahí lo explico una por una. También podría manifestarse como dificultades para tomar decisiones, ya que mi confianza está totalmente minada y confío en qué tan bueno soy yo. Confío en mí, desconfío realmente en mí mismo. No puedo confiar en mi luz. Le puedo tener un miedo terrible al éxito. Rechazo a la autoridad. Tiene mucho que ver con Júpiter en cuadraturas, por ejemplo. De hecho, con Saturno también. Con Venus, que tiene que ver con una tensión que yo no me encuentro en mi piel. Así que si quieres profundizar, por favor, realízate las preguntas. Pasemos a la luna. Ya sabemos que la luna es este símbolo. Y la luna en la astrología tiene una importancia impresionante, porque la luna realmente moldea emociones. Ay, las emociones. Y simboliza mucho el inconsciente, lo oculto. Y la luna refleja la luz del sol. Funciona como mi inconsciente. Entonces, todo lo que le pase a la luna, dependiendo de las conversaciones que tenga ella y su posición, es esa capacidad que yo tengo para sentirme seguro, sobre todo a nivel emocional. ¿Y cuál es la diferencia con el sol? ¿Y cuál es la diferencia con la luna? Puede ser que yo soy muy exitoso, pero cuando estoy a solas me siento inseguro emocionalmente, muy inestable. Así que la luna me da información de cómo proceso yo mis emociones. Y una vez más, madre no hay sino una. Así que la figura materna y el vínculo con ella está muy pero muy impregnado. Y te voy a hacer una pausa y te voy a dar un consejo. Cuando respondas
y pienses en esa relación sol, padre, luna, cómo mi sistema de creencias está forjado, quiero que te pares en una edad que tal vez no es la que tengas hoy en día. Te lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, yo solía pensar que tenía una relación fantástica con mi padre. Y claro, yo tenía como referente el hoy. Y sí, limamos muchas diferencias, limamos muchos puntos de vista, el trato, la relación, etcétera, etcétera. Pero si yo contestara esas preguntas cuando tenía una edad mucho más temprana, mis respuestas serían muy diferentes. Entonces, lo que yo te invito es a que cuando respondas, no te pares en el adulto que eres hoy, sino que respondas de una forma honesta cómo percibías a tu padre y a tu madre en tus primeros años de vida. Y te vas a poder dar cuenta que esa relación se refleja mucho en la posición de tu luna. Y por supuesto, nuestra infancia es una memoria emocional. Lo que nos pasó en los primeros años de vida, lo que pasó con papá, lo que pasó con mamá, marca de una forma impresionante mis creencias y eso se guarda en una memoria emocional. Cuando la luna tiene contactos y está mal aspectada o está en tensiones, es normal que yo sienta que una desconexión o una conexión con la vida y que yo esté en un sistema de supervivencia. Emocionalmente, inconscientemente es como que algo me persigue, algo me acecha. También representa cómo esa relación con mamá, cómo esa relación con la luna moldeó la capacidad que yo tengo para recibir amor. Estoy dispuesto a dar, a recibir, o huyo, exijo, critico, porque realmente estoy criticando a mamá. Cómo se moldeó la percepción de abundancia, y esa conexión es muy importante porque la madre, sobre todo cuando estaba en el vientre materno, yo lo tenía todo, lo recibía todo de mamá. Eso era el ser, o me hacía sentir el ser más abundante, lo cual liga mucho cómo está la luna aspectada, esa emoción que yo tengo hacia la abundancia, hacia el merecimiento de ser abundante, o me estoy todavía quejando. Mi sentido de pertenencia, mis emociones, cómo yo me arraigo a algo muy pero muy importante. ¿Qué tipos de madre podemos ver en la astrología? Podemos ver madres ausentes, madres totalmente sobreprotectoras, casi que diría controladoras, madres exigentes o perfeccionistas, madres victimistas. Y sobre todo, esta me parece muy curiosa porque este tipo de madres utilizan este aspecto del victimismo para manipular a sus hijos, lo cual el sentido de la libertad no se siente como se debería sentir. Controladoras y manipuladoras debido a este victimismo. Madres muy competitivas y competitivas desde la percepción de que tú eres mi hija, pero yo soy tu madre, por ende yo soy mejor que tú, y es una competencia que se puede dar en muchas áreas, incluyendo la económica, incluyendo la física, incluyendo, hay varias variables. Las madres son seres muy bonitos, pero marcan muchísimo el inconsciente, mis emociones. O una madre ausente emocionalmente, pero presente físicamente. Así que si la luna se encuentra en una tensión en tu carta natal, puede ser que tengas mucho miedo al abandono. Emocionalmente me abandonaron, lo cual me hace a mí sentirme vulnerable, y eso pasa mucho en personas ya adultas que le temen a las relaciones y de hecho escapan rápidamente de las relaciones porque como ya han sido abandonados, en este caso por la madre, se sienten muy vulnerables. ¿Cómo manifiestan el amor? ¿Realmente doy amor?
o recibo migajas y me conformo? ¿Confío yo en la vida? O si no confío ni siquiera en mi madre, pueden creer, y la luna está mal aspectada, ¿confiaría yo en la vida? Todos estos bloqueos emocionales pueden ser repetitivos en relaciones afectivas. Y esa es una de las variables porque muchos hombres o mujeres atraen constantemente un tipo de personas que realmente lo que el inconsciente les hace decir es que estás en casa. Es por eso que muchas personas se dicen, atraje mi padre, atraje mi madre, es que son igualitos, pero ¿no se siente uno cómodo en lo conocido? Y se sorprende uno que atrae uno a alguien muy pero muy parecido a papá, muy pero muy parecido a mamá. Así que es un gran indicio. Y Quirón, míralo, míralo acá, Quirón. En astrología y en mis cursos yo explico a Quirón de la siguiente forma y cómo lo conecto yo con el transgeneracional, con la historia familiar. Imagínate que tú vienes a la vida y tienes que, te voy a dar un ejemplo, que la vida fuera un semestre de la universidad, un año del colegio y en todo semestre en el colegio siempre hay una materia que es como la materia a vencer, que es eso que yo digo, si paso física, química, deportes, esa es la materia de ese semestre. Y si logro pasarla, pasé el semestre. Esto, si lo ponemos en contexto, que muchas personas lo conocen como la herida natal, es como que la vida te dice, si tú aprendes esta lección, date por bien servido. Y la pregunta podría ser, ¿de dónde viene esa lección? Y todos los años que llevo leyendo cartas he podido comprobar cómo esta herida no solamente está conectada con esto es lo más importante en esta vida, sino que coincidencialmente, sabemos que nada es una coincidencia, está extremadamente ligado a la historia familiar. Tiene que ver con muchas heridas que pueden darse en autoestima, en dinero, en problemas con hermanos, en problemas en el hogar, con la imagen pública, con la salud, con el trabajo, con las relaciones de pareja, con los dolores, con el tipo de creencias y toda esta información ligada a la historia familiar. Así que, ¿qué pasa con Quirón y qué información podemos tener de Quirón? Primero que todo, es la herida emocional más profunda. Es eso que tú vienes a trabajar en esta vida, heredado por ancestros de tu clan familiar. Es un punto de dolor. Y déjame decirte que en todo punto de dolor hay un gran aprendizaje. O sea que contiene mucha sabiduría. Porque si antes para mí era muy pero muy difícil las matemáticas y en este semestre tenía que pasar cálculo diferencial o cualquier otra cosa o X o Y materia, resulta que cuando yo empiezo a enamorarme de ese cálculo, eso que me cuesta, resulta que ahí es donde está mi poder, es donde está mi sabiduría. Y esa lección, ese dolor, es el que venimos a integrar a nuestra vida y casi trabajar con ello. Así que aquí en Quirón es donde tenemos realmente esa capacidad de sanar. Y cuando sanamos, ayudamos a otros a través de esa experiencia que vivimos sanando nuestra herida. Así que es muy importante que identifiques muy bien dónde está Quirón, con quién está conversando, con qué signos tiene, o sea, en qué signo se encuentra y por supuesto en qué casa. Así que desde Quirón y la historia se ve muy reflejado esas heridas familiares que se repiten de generación en generación. Esas lealtades familiares, casi siempre invisibles, pero están fuertemente atadas a patrones del pasado y no necesariamente tienen que ver solamente con papá y mamá, sino con ancestros dentro del mismo clan. Y eso hace que yo, con esta herida, encaje en un rol, asuma algo. Hay una herida de dinero,
y resulta que mi familia ha sufrido mucho o ha tenido una aversión, un problema con el dinero, automáticamente esto se ve reflejado en las conexiones y la posición que pueda tener Quirón. Así que cómo asumimos esta posición va a estar aquí muy pero muy reflejado. Se ven mucho las cargas emocionales que no nos permiten avanzar. Porque si esa es la herida y es una herida transgeneracional, realmente si yo supero esa herida, ¿le estoy siendo fiel a mis ancestros o le estoy siendo infiel? ¿Leal o desleal? ¿Soy una oveja negra o una oveja blanca? Y ahí, por favor, saca tus propias conclusiones. Porque la oveja blanca sería esa que repite la historia. Pero la oveja negra sería la que dice, ¿y por qué? Yo lo voy a hacer de una forma diferente. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de herida que podemos ver en ese Quirón? Y no solamente me atrevo a decir que en Quirón, sino en la suma de la triada. Porque todos, y me incluyo, sí, me incluyo, todos tenemos heridas. Casi siempre vienen en parejas. Y esas heridas vienen de cómo yo experimenté la vida en mis primeros años de vida. Y se ve perfectamente reflejada en la carta natal. Las heridas pueden ser rechazo. Las heridas pueden ser abandono. Las heridas pueden ser humillación. Las heridas pueden ser de traición. Y las heridas pueden ser de injusticia. Y eso, mi querido amigos, es la triada. Porque para conseguir la vida que tú anhelas, la pareja, la situación económica, el trabajo, sentirte pleno, estas son las heridas a vencer. Y la receta de cómo vencerlas están en tu carta natal. Así que no les quito más tiempo, pero ya sabes, quiero que me escribas a mi WhatsApp, ya sabes, aquí debajo, ahí está el link. ¿Cuál de esos 3 puntos de la triada, consciente, inconsciente o heredado, Sol, Luna o Quirón, cuál de esos puntos es o son los puntos que más debes trabajar? Y no olvides poner la palabra triada cuando me escribas. Así voy a saber perfectamente de dónde viene tu conversación. Esto es solo el primer paso de todas las variables que posee la astrología terapéutica. Pero si me escribes, te puedo dar un par de tips y, por qué no, una ayuda. Espero tu mensaje.